Ok, queridos hermanos, como ya dijo el hermano San Lucas, vamos a tener en este momento el tiempo de la exposición de la palabra. Los niños, por favor, pasen en orden a sus salones con sus respectivas maestras. Si alguien que se encuentre dentro del salón y necesite una Biblia, por favor, alzar su mano y a uno de los servidores les hará llegar una. Y como siempre les digo, tratemos de mantener el orden dentro de la iglesia. Evitemos estar entrando y saliendo del salón para no causar distracciones. Gracias. Este micrófono. Ups. Hola, buen día con todos. Señor los bendiga, los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. Amén. Amén. Muy bien, vamos a orar. Padre amado, bendito Señor, a ti sea la gloria, la honra, el honor por las cosas que estás haciendo en nuestras vidas. Muchas de las cuales nosotros nos damos cuenta de inmediato y damos gloria y te damos las gracias. Otras, Señor, duelen. Te pedimos que traigas consuelo hoy, pero sabemos que es tu mano sobre nosotros, cuidando, formándonos. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Están aquí victoriosos el día de hoy o están tal vez como yo afligidos por alguna prueba? Mientras preparaba la enseñanza, eh, tenía en mi corazón personas que han influido mi vida y como ayer tuvimos una reunión con los que fueron al retiro de varones, estábamos hablando de cosas de hombres, ¿verdad? Y es curioso porque las iglesias usualmente están llenas mayormente de mujeres y entonces las mujeres empiezan a tomar cierto protagonismo y la iglesia empieza a estar decorada, ¿verdad? Y tal vez hay aceites esenciales por ahí, hay un buen aroma y entonces es un acogedor de hogar y está bien, hay un toque femenino. Pero aquí falta una parrilla, ¿sí o no? Aquí falta algo. Aquí falta una mesa de ping-pong, aquí falta un tablero de básquet, algo sí falta. Un futbolín, tal vez, yo qué sé. Qué bendición verlos a los varones con una comunión que no se explica. Y a los que no participaron del retiro, intégrense. Va a haber una reunión mensual, si mal ¿cómo quedaron? No está seguro todavía. Bueno, se va a anunciar. Se va a anunciar. Va a haber actividades de varones. Intégrense. Va a estar muy bueno. Falta una parrilla. Vamos a ver cómo lo organizamos. Pero, en efecto, la casa está completa. Se va a anunciar. Se va a anunciar. Proverbios dice, así como el metal contra el metal se afilan, así es la relación de hombre con hombre. Así como el hierro afila el hierro y deja una herramienta útil, así es la relación del hombre con el hombre, de un hombre mayor con un hombre menor. En mi vida hubo varias personas que quisieron invertir en mí. Después de la muerte de mi papá, yo hice esta oración. Señor, yo no quiero buscar figuras paternas en hombres pecadores. Yo quisiera que tú tomes ese lugar en mi vida, que tú seas mi padre. Y Dios ha respondido esa oración de tantas formas, en tantos momentos clave, puntuales en mi vida. Te doy un ejemplo, mi mamá estaba orando en el 2012, yo me iba a casar, le había propuesto matrimonio a Pame, y mi mamá estaba orando, mi hijo necesita consejo de varón. Y entonces me invitan a una actividad en Panamá, viajo a Panamá, donde habían más de 50 ministros, en su gran mayoría pastores, y tú sabes que los pastores tienen preguntas cascaritas para aquellos que se van a casar. Fijo, cada pastor tiene una pregunta totalmente arbitraria e injusta para toda persona que se vaya a casar. 50 veces escuché 50 preguntas distintas y después de caer y responder las 50 preguntas mal, recibí consejo de pastor, consejo de papá. ¿Te imaginas esa respuesta, esa oración de mi mamá?
yo regreso y no te puedo decir de otra forma. Es decir, mi esposa y yo decimos esta frase con frecuencia. Si haces las cosas como Dios dice, Dios bendice. Y después decimos, el matrimonio en Cristo es lo máximo. Porque así ha sido para nosotros. Dios ha bendecido nuestro matrimonio, no por lo que hemos hecho, sino por ubicarnos donde Él dice que Él bendice. Y entonces yo hice esa oración cuando murió mi papá en el 2004. Yo le dije, yo no quiero poner mis ojos o buscar figuras paternas. Y lo hice, es decir, sí, sí lo hice. Es algo natural. Tenía 16 años cuando murió mi papá. Y pensaba en eso, ¿no? Pensaba esta semana y estaba preparando este estudio. Y mientras más leo la carta de Juan, más leo la carta de Juan, me doy cuenta de una de las cosas que más se critica de Juan es su vocabulario. Este es un hombre que no realmente no sabía griego, dicen los críticos del apóstol Juan. Este es un hombre iletrado, este es un hombre... ¿Cuántos críticos no tiene Juan? Y les dije la semana pasada por qué criticaban tanto a Juan. Es el autor del Nuevo Testamento más odiado por la academia. Los académicos, los expertos odian a Juan. Y la verdadera razón no es por su nivel de griego, la verdadera razón no es por su enseñanza en sí, la verdadera razón es porque Juan pone el punto sobre la I y dice las cosas como son, pero las dice, ¿sabes como quién? Como un abuelito sabio. Un abuelito que no tiene la necesidad de probarle nada a nadie. Un abuelito que no tiene la necesidad de jactarse de nada. Por ejemplo, tú lees las cartas de Pablo en su más, no juventud, digamos, en su vigor. Las primeras cartas, Gálatas, ¡bum! Una bomba. Disfrutamos Gálatas en esta iglesia más de una vez, ¿verdad? Esa carta es una bomba. Bueno, hacia el final de sus viajes, hacia su tercer viaje, ya han pasado varios años, ya es un hombre más maduro, Romanos. Toma el argumento de Gálatas, pero ahora lo deja una carta magistral. Luego está preso, siguen pasando los años, ya no puede escribir él mismo, necesita que otro escriba por él, escribe Efesios. Un tratado impresionante. Pero en eso, tú ves a Pablo anciano, por ejemplo, escribe segunda a Timoteo, su última carta, ya no puede ni ver. Una sencillez, un consejo. ¿Cuánto valor? Dios me dio hombres así en mi vida. Te voy a dar un par de nombres. Tom Hayes. Quisiera honrarle y le debo un abrazo. No lo pude volver a ver. ¿Cuántos años sin volverlo a ver? Y le debo un abrazo. En la resurrección, una de las primeras cosas que he de hacer es abrazar a Tom Hayes. Tom Hayes invirtió en mí. Yo era un muchacho terco, terco para aprender. Yo soy de esos que cuando aprende, discute, pelea, necea. Nadie me tenía paciencia. Tuve que cambiar esos malos hábitos y Tom Hayes me tuvo paciencia, vio valor en mí, invirtió en mí. Y empezó a enseñarme, me hacía preguntas, ándale esto, estudia lo de acá, lee lo de acá. Yo le hacía preguntas de Hebreos y él me decía, ¿qué haces en el libro de Hebreos? Tú deberías estar terminando el Pentateuco. ¿Por dónde te quedaste? Por Levítico. ¿Y qué pasó con Números? Ah, pero es que tengo esta pregunta de Apocalipsis. ¿Qué haces en Apocalipsis? Anda, debes terminar hasta Judas, de Génesis a Judas para entregar Apocalipsis, me decía él. Y me tuvo paciencia y lo decía de tal forma. Yo, la última vez que me senté con él, yo no entendía qué pasaba. Algo espiritual pasaba cuando me sentaba con él. Y saben que no soy carismático ni nada, pero yo me sentaba a su lado y algo emanaba de él que no se explica. Una paz que no tiene sentido. Ese hombre venía de la presencia de Dios, orando con una paz que no tiene sentido. Yo salía con paz. Qué alivio haber estado y conversado con Tom, decía yo, ¿verdad? Y él hacía cosas muy espontáneamente. Me acuerdo, un hermano repartió camisetas en un evento que estuvimos juntos de las últimas veces que nos vimos.
Y él como político empieza a lanzar, tengo una camiseta, tengo otra camiseta, tengo otra camiseta. Y entonces Tom se enoja y le dice, así no. Le quitó las camisetas y pasó uno por nosotros. La midió, un abrazo. ¿A quién te recuerda eso? A Jesús lavando uno por uno los pies. Espontáneamente siendo como Jesús, viviendo el libro. Cristo en él, poniendo en obra los pasos de Cristo. Ese es uno de los hombres que invirtió en mí. Yo era muy joven, tenía 19 años cuando conocí a tu papi. Y era demasiado terco. Me hubiera encantado conocerlo ahorita a los 37. Lo hubiera exprimido. Pero él invirtió en mí. Me tuvo paciencia también. El funeral de Jorge Edgecombe es uno de los que más me ha impactado. Porque tal cual dice Filipenses, la muerte de un cristiano es ganancia. Eso fue una conferencia magistral de hermanos que él admiraba. Los puso a predicar el evangelio. ¿Y cuánta gente llegó ese día? ¿Y cuánta gente escuchó de las glorias venideras del evangelio de Cristo Jesús, la muerte en la cruz, la resurrección y la esperanza y la certeza que tenemos los cristianos? La salvación. Hombres que realmente aman a Dios. Es eso, ¿no? Hay uno que está invirtiendo ahorita en este momento de mi vida, se llama Luis Eduardo y varios de ustedes los conocen muy bien. Y él me busca, y yo no sé por qué estoy iniciando, no entiendo por qué lo estoy evitando. Quisiera saber por qué lo estoy evitando. No sé que las pruebas, como las estoy viviendo hoy, tienen un grado de complejidad que me sobrepasa. Y hoy por hoy en la tierra, sería la única persona a quien se los contaría, sería él. Pero por alguna razón lo estoy evitando. No entiendo. Como hablábamos ayer entre hombres, transparencia, ¿verdad? Yo les hablaba de transparencia ayer y yo no estoy dispuesto a ser transparente. Y así son algunas situaciones que vivimos, ¿verdad? Cuando lees Primera de Juan, te encuentras con Juan en ese punto de su vida donde solo con sentarse a su lado tienes paz. Vamos a Primera de Juan y lee a ese abuelito sabio que te hace falta hoy. Ese que ya sabe qué hacer. Yo cuántas veces desde que murió mi papá no me he hecho esta pregunta. ¿Cómo manejaría mi papá esta situación? Ese es Juan. Vamos a ver cómo manejaría Juan esta situación. ¿Qué te parece? Primera de Juan capítulo 4, verso, nos quedamos en él. 4, verso 7. Nos quedamos en el 7. Muy bien, vamos a tratar de completar el capítulo. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cuál es la exhortación? Amémonos unos a otros porque Dios es quien. El amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Este es el verso más querido en toda la Biblia. Porque Dios es, no hay persona que no sepa que Dios es. Porque Dios es. ¿Y por qué? Porque realmente es amor. En esto se manifestó el amor de Dios, en dos cosas. Vamos a ver la primera. En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor. Segunda cosa, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino
en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿en qué sabemos? Primero, el amor de Dios se ha manifestado en que envió a su Hijo al mundo a tomar el lugar de muerte para que vivamos nosotros por Él. O digámoslo al revés, como lo dice Juan, para darnos vida, para que vivamos por Él. Y lo segundo, ahora sí, como es el orden de los eventos, para que muera en nuestro lugar como propiciación por nuestros pecados. Es decir, en su muerte nosotros tenemos vida. Ahí lo tienes. Verso 11. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Te das cuenta que el lenguaje de Juan es muy sencillito? Como de ese abuelito sabio que te hace falta. Amados, 11. Si Dios nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Debemos amarnos, es decir, no hay de otra. Es decir, si Dios nos amó, ¿cuál es el resultado? Debemos amarnos unos a otros. Sí, es que tú no entiendes, pero es que aquí el hermano es demasiado bromista y me está cargando. Y Jimmy dice, es que tú no entiendes lo que me hizo. O es que tú no has vivido lo que yo he vivido. O es que tú no entiendes mi situación. Pasen, pasen, adelante. Sí hay puesto, sí hay puesto. Entonces, ¿qué dice? No, el abuelito sabio, ¿cómo manejaría esa situación tan dura con esa persona tan compleja que estás viviendo? ¿Qué diría el abuelito sabio? Verso 11, amados, si Dios así nos amó a nosotros, también nosotros debemos amarnos unos a otros. No hay de otra. Me acuerdo tanto, estaba una vez quejándome, y me encontré con una de estas abuelitas sabias en Cristo, y yo era que me quejaba y me quejaba, y dice, lee Jeremías 33, y dice, mira, si así te pasó con los de a pie, ¿cómo será cuando venga el ejército a caballo? Y me dice, las pruebas solo van a ir en aumento, me dijo. Y yo era que me quejaba y se fue, me dejó quejándome solo. Me dejó quedándome solo y, ay, es verdad. Bueno, quéjate todo lo que quieras, de todo lo que quieras, pero la respuesta es la misma. Verso 11, amados, si Dios nos amó a ese punto, ¿verdad? Debemos amarnos unos a otros. Y yo sé que duele. A veces los hijos, a veces los hermanos, a veces los tíos, a veces los padres, los más cercanos dicen cosas muy hirientes. Me acuerdo tanto, yo tocaba de adolescente, yo tocaba en una banda de rock pesado, y estábamos tocando y un día estábamos en la casa de un amigo, pero éramos a todo volumen y mi amigo estaba cantando, pero a todo pulmón y yo estaba tocando un solo de guitarra. Fuerte la puerta, entra el abuelo de mi amigo y le dice, espectacular la música, pero la voz terrible, y se fue. Mi amigo que estaba cantando, su abuelo le acaba de decir eso, dejó de cantar, otro tuvo que tomar y seguimos ensayando. A veces los más cercanos dicen las cosas más duras, más hirientes. Y ayer le decíamos eso a los hombres, es que ustedes saben felicitar. ¿Se acuerdan que les decía, feliciten? Y entonces, ¿qué le decían al uno? Les dije, feliciten a Luis. Y le dijiste a Luis, ¿y qué le dijeron a Luis? Le dijeron una barrabasada. No, eso no es felicitar. Feliciten a tal. Y empecé, y se dieron cuenta, les di ejemplo ayer cómo se felicita. Los hice pasar al frente, los hice dar clases. A cada uno de ellos, los varones tienen ahorita una encomienda. Les van a enseñar primera de Juan a ustedes, todo el resto de la familia. Y tuvimos un entrenamiento muy chévere ayer. Entonces, ellos van a compartir primera de Juan con ustedes. Y créanme que lo hicieron espectacular. Sus esposos, tremendo. Una ilustración que usaste, pero de la luz. Vamos a hablar de esa ilustración, te la voy a robar. Te la voy a robar. Pero sus esposos, espectaculares para enseñar. Entonces vamos al verso 12, dice, a Dios nadie le ha visto jamás. ¿Qué está refutando Juan? Juan está refutando lo que habíamos visto la semana pasada. Hay falsos maestros, hay anticristos.
¿Se acuerdan qué decían los anticristos? La semana pasada dijimos verso 2, vamos al 2:22. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Ahora, no empiezan por ahí, terminan por ahí. Es decir, empiezan por algo más sutil, un poquito más sutil, un poquito más sutil, pero terminan negando Jesús no ha sido el Cristo. Así de simple. Porque son anticristos y el espíritu del anticristo los gobierna, que se llama Satanás. ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Esas son las dos opciones que pone el capítulo 3. Lo trabajaron con Javier. Y entonces, ¿quién gobierna a los anticristos, a los falsos maestros? El espíritu del anticristo. Y los va a llevar de mal en peor hasta que terminen negando, no, resulta que Jesús no es el Cristo. Te doy un ejemplo. Vamos a pronunciar mejor el nombre de Dios. No es el nombre de Dios como está en las traducciones, vamos a pronunciarlo en hebreo. Y empiezan así. Entonces vamos a, no, y también Jesús, no vamos a decir Jesús, porque Jesús se parece a un morfema en hebreo que es un insulto vulgar. Entonces no podemos decir Jesús como decimos en español porque es vulgar en hebreo. Eso no tiene importancia. Y entonces empiezan a decir algo como Josué, Yahshua, algo así. Y decir, y bueno, aquí los ecuatorianos decimos Yeshua. Ajá, pero la palabra es algo así como Yahshua, Yoshia. ¿Ves que lo pronunciamos hasta mal? Porque no somos hebreos. Por ejemplo, aquí a veces decimos estudios de palabras en griego. Es que el griego dice esta palabra y pronunciamos mal. No te caes, ¿dónde está Francisco? Te voy a molestar, Francisco. ¿Dónde está Francisco Robles? ¿Dónde no lo veo? Te salvaste, Francisco Robles. Dijo algo en francés y yo, así no se dice. Así no se dice. Bueno, entonces vamos acá al texto. Ellos empiezan negando a Jesús y terminan en lo peor posible. Jesús no ha sido el Cristo. Así es con ellos. Verso 22 dice, 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega a Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco puede tener a quién. Ah, y el que confiesa al Hijo tiene entonces a quién. ¿Qué hay que hacer? Confesar a Jesús como el Hijo de Dios, como el Cristo Salvador. ¿Qué quiere el anticristo que la iglesia haga? Que abandone eso, que niegue su profesión y confesión de fe. Ahora, yo sé que ustedes saben que Satanás jamás los va a convencer de negar a Jesús. Ustedes están segurísimos porque Jesús cambió de tal forma sus vidas, pero de tal forma sus vidas, yo no vuelvo atrás. Pero ¿qué les dije ayer? Y tal vez como joven impetuoso, no ayer, la semana pasada, el domingo pasado, y tal vez lo dije y dejó una duda pesada que la semana pasada en sus corazones. Satanás va atrás de sus hijos. Es decir, si a ti no te puedo convencer, imagínate, Satanás, no porque tenga cacho, como un ataque de toro, ¿ya? Si a ti no te puedo, voy por tus hijos. Ese es Satanás. Está pasando la agenda. Oh, wow. ¿Sí? Entonces, él que quiere que, bueno, si no puedo convencerte a ti, voy por tus hijos. Es lo que hace. Ahora, yo les dejé esa carga pesada como muchacho impetuoso, tal vez se la dejé, perdón, pero es necesario. Hoy te voy a dar la respuesta. Te voy a dar la seguridad, en cambio, que ofrece Juan, la que sí da un abuelito sabio. Porque yo no soy un abuelito sabio, evidentemente. Me faltan canas, ¿no? No, ya están saliendo por ahí. Venga, vamos al capítulo 4, verso 12, 13, ya estamos por ahí. 12. ¿Qué decían estos anticristos y hasta la fecha? A Dios nadie le ha visto jamás, dice Juan. ¿Qué estaban diciendo los anticristos? Es que tuve una visión de lo alto. Es que recibo iluminación que tú no recibes.
Y toda forma de falsa doctrina plantea tomar ese lugar en tu vida. Necesitas un intérprete, un magisterio de la palabra que te explique lo que realmente quiere decir el apóstol Juan. Pero Juan es un abuelito sabio que no tiene que demostrarle nada a nadie, que habla sencillito, que puede darle una cátedra a un niño de 5 o 6 años, como a ti que estás en la plenitud de tu vida. La misma carta podemos trabajarla con los niños y la van a entender. Y la van a entender, porque Juan no tiene nada de eso. Y entonces Juan le dice de frente, a Dios nadie lo ha visto. Ni siquiera tiene que sacarte todos los versículos del Pentateuco, todas las visiones en los profetas, ni siquiera tiene que pasar uno por uno, porque todos los profetas reclaman la misma frase, a Dios nadie lo ha visto. ¿Y qué es lo que hemos visto? Lo que Él nos ha permitido ver, como lo dice Moisés en Éxodo 33, Dios le responde, muéstrame tu rostro, le dice, y Dios le responde, morirías, pero me complace tu oración. Hagamos algo, te voy a poner aquí en la peña y voy a pasar, imagínate Moisés, ¿no? Aquí en una hendidura de la peña, voy a pasar todo mi bien delante de ti, te cubriré con mi mano y podrás ver mis espaldas. ¡Wow! Esas oraciones le gustan a Dios, quiero verte. Morirías. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Qué dicen los anticristos? Yo recibo de Dios entendimiento especial. Yo vi a Dios. Oh, estaba dormido el otro día y él me habló y me dijo varias cosas y tuve que tomar notas. ¿De dónde sacan esas cosas? Juan dice, no, nadie ha visto a Dios. Tranquilos, jamás. De hecho dice jamás. Verso 12, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado ¿qué? Su espíritu. ¿Necesitas a alguien que pretende haber visto a Dios aún mejor que Moisés? ¿Aún mejor que Jesús? No, porque tienes el espíritu de Dios mismo, el espíritu de Jesús en ti. Como lo diría el mismo Juan un poquito antes, déjame ver si lo encuentro, alguien me ayude, hay un verso que dice, no tenemos necesidad de maestro. Ya está, 1 Juan 2:27. Mira lo que dice el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros. No tenés necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, así como os ha enseñado, ¿qué ha enseñado la unción del Espíritu Santo en tu vida? El Espíritu Santo. ¿Qué te dice el texto? Permaneces en Él. ¿Por qué es que podemos permanecer en Él? Porque un cristiano, aunque crea que se ha apartado, realmente no ha dejado, ni el Espíritu lo ha dejado a Él. ¿Por qué? Vamos al capítulo 3, verso 24. ¿Por qué es que podemos guardar su palabra? Mira lo que dice, verso 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Con qué seguridad lo dice Juan? Con toda certeza. Juan va a morir poco tiempo después de escribir estos últimos libros. Juan se va a ver finalmente con Dios cara a cara y con la seguridad de una cita hecha con Dios. Verso 3:24. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Punto sobre la I. Perdónenme, no hay más que decir. En Cristo, en su Espíritu, estamos
y en Él permanecemos, no por nuestras fuerzas, sino porque Él permanece en nosotros y nos hace permanecer. Depende de ti. ¿Qué te queda a ti? Confiar, confesar lo que Él diga, caminar con Él. Y Él se encarga del resto. Sigamos. Un abuelito sabio, verso 14. Nosotros hemos visto, allá, 4:14. Regresemos al 4. 4:14. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser, ¿quién? Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. A ver, otra vez, 14, desde el 13 tal vez. 13, 14 y 15. ¿Alguien se dio cuenta de quiénes tres personas están aquí? Te voy a dar una pauta. No son tres, son cuatro. A ver, otra vez. ¿Quiénes tres están mencionados aquí? Pero falta uno. Faltas tú. Mira lo que dice el verso 13. En esto sabemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado, ¿a quién? Primero, su espíritu. Verso 14. Y nosotros hemos visto y damos testimonios de que el Padre envió ¿a quién? Para ser el Salvador del mundo. Faltas tú. Verso 15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Me encantó lo que hiciste, José, y les estoy diciendo, mujeres, sus esposos pueden enseñar bien. José hizo algo espectacular porque hizo exactamente estos versos 3 ayer. Él dijo, ¿se dan cuenta cómo el Dios, Cristo y el Espíritu tienen comunión unos con otros, son transparentes unos con otros? Y te das cuenta, José hizo esto, ¿verdad? ¿Te acuerdas de ese gesto que hacía José? Y te das cuenta cómo te he invitado a ti a tener comunión unos con otros, con Él y con los otros. Eso hizo José ayer. Te estoy robando la ilustración. Es esto. Vamos en palabras de Jesús, porque si alguien hablaba más sencillo que Juan, era Jesús. Vamos a Juan capítulo, ahí sí regrésate, y es Juan el que lo registra de paso. Regrésate un poco en la Biblia, Nuevo Testamento aún. Juan capítulo 14, hacia el final del capítulo, verso 23. ¿Llegaste? Juan capítulo 14, verso 23. Si llegaste a Lucas, te pasaste. Si llegaste a Malaquías, regresa un poquito. Si estás en Isaías, te pasaste por mucho. Juan 14, verso 26. Amén. Ok, repite después de mí. Yo voy a leer y tú repites. Jesús respondió. Escucho. No los escucho. Jesús respondió. Muy bien. Vamos a ver qué respondió. Y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Quién viene a morar en el creyente? ¿Qué dice Jesús? El Padre, el Hijo, y el capítulo 16 dice el Espíritu Santo, y el 17, los tres, haremos con él morada. No es tanto como que él viene a tu vida, como que tú vienes a su vida. Y de aquí no sales. Una vez que eres invitado por esa invitación VIP, Paolo, inscrito en el libro de la vida del Cordero, fecha tal, resucitará en el día final. ¿Quieres venir? Venga, ven, ven. Y ahora está en el seno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice Primera a los Corintios capítulo 13, verso 2. Bautizados al cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Usemos otra palabra para bautizado. No por falta de respeto a la escritura, ni a la tradición, ni a nada. Voy a usar una ilustración. Estampado, adherido, unido, inseparable al Espíritu Santo.
al Espíritu de Cristo, al Espíritu de Dios. Regresemos entonces a 1 de Juan. No necesitamos entonces que nadie nos dé algo, una iluminación superior, un magisterio que me explique lo que realmente Jesús quería decir. ¿Qué necesito hacer? Pasar tiempo con Dios. Y mi tiempo en la palabra es tiempo con Dios. Y entonces, ¿cómo se trata esto de guardar su palabra? Es que su espíritu está en mí y me capacita. Vamos al capítulo 4, verso 15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Qué te toca hacer según el verso 14, 15? Confesar. Confesar. ¿Qué hay de ti? ¿Has confesado? Si has confesado, has creído, ¿qué garantiza el Señor? Que el Padre, el Hijo, el Espíritu vienen a ti y hacen en ti morada. Y no puede ser de otra forma. Otro abuelito sabio, el apóstol Pablo. Vamos a segunda a los Corintios. Verso 11. Capítulo 11, perdón. 11 por ahí al inicio, verso 3. Segunda a los Corintios, capítulo 11, verso 3. Mira lo que dice este abuelito sabio. ¿Llegaste? Segunda a los Corintios. Hay dos cartas a los Corintios. Cuidado, en la primera es otro tema, así que avanza un poquito más, está la segunda. Si llegaste a Gálatas o a Efesios, regresa unas pocas páginas. 11:3 dice, pero temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. ¿Qué dice el texto? ¿Qué peligro existe para el creyente? Que Satanás te convenza de desviarte de la sencillez, la pureza de lo sencillo que es rendir devoción a Cristo, de la sencillez de la vida cristiana. Entonces, ¿quién es el que habla complicado? ¿Dios o Satanás? ¿Quién es el que anda mintiendo por el mundo entero de generación en generación diciendo que la Biblia es difícil? ¿Quién es el que le ha dicho, no sé si fuiste parte de la generación tal vez, donde se decían que si alguien leía Apocalipsis se volvía loco? ¿Alguno de ustedes escuchó eso? ¿Quién es quién estaba detrás de esa mentira? Satanás. La sencillez, eso dice Pablo. La sencillez, verso 4, mira, porque si alguien viene y predica a otro Jesús a quien no os hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado bien, o mira, lo último, o bien lo toleráis. Si toleras que alguien se aparte así, o está apartando a los tuyos así, si toleras, si bien toleras que estén predicando un evangelio distinto, es que es esto, más todo esto que es complicadísimo, no, pues, es sencillo, un espíritu diferente. ¿Te imaginas que un predicador diga tienes que recibir el espíritu del ángel Metatrón? Estoy verbalizando, estoy verbalizando un nombre probablemente de un demonio, y perdóname, Señor, pero en el judaísmo está ese nombre. Hay nombres en las capillas católicas de ángeles que la Biblia no menciona. ¿Cómo conocen esos nombres? Probablemente son nombres de demonios realmente. Es que necesito, en el Reiki dicen por ahí, necesito un ángel de luz del arco iris que me deje esto de acá. Y dicen nombres de demonios. Un espíritu diferente.
Toda religión que te ofrezca un espíritu diferente, o adoración a ángeles, o comunicación con ángeles. Ojo, la comunicación con ángeles queda prohibida en 1 de Pedro. Se abrirá la comunicación con ángeles en Apocalipsis en un tiempo, ¿verdad? Bueno, cuando estudiemos Apocalipsis. Pero hoy por hoy, 1 de Pedro cierra la comunicación con ángeles, lo siento. Si algún predicador pretende hablar con ángeles o te lee escritos de que ángeles le revelaron cosas, es un evangelio diferente, es un espíritu diferente, es un anticristo. Desde el judaísmo al catolicismo y a iglesias protestantes hoy en día también. Y obviamente todas estas otras cosas rarísimas orientales también pretenden hablar con ángeles. Lo siento, un espíritu diferente, no, un evangelio diferente. El sencillísimo de Jesús, donde simplemente yo tomo el lugar de muerte que te corresponde y te ofrezco el lugar de vida que me corresponde a mí. ¿Lo aceptas? ¿Sí? Sigue predicando. ¿Sí? Sigue predicando. No, adelante. Ayer lo hicieron muy bien. Pero mira, así de simple. Y yo cuando también, en un momento el Señor me dijo, predica tú. No, será. No, sí, mejor sí. ¿Y ahora dónde estoy? Hablando su palabra. Y vas a estar hablando su palabra. Empieza por casa. Empieza por casa. Practica con los tuyos. Así de sencillo. Cristo toma el lugar de muerte que te corresponde. Y algo pasa cuando aceptas el llamado. Vente otra vez, vente para acá. Dice que el Espíritu del Señor, el Padre y el Hijo vienen a hacer morada en ti. ¿Tú crees que te le puedes escapar a Dios? No. Y hay esos pasajes difíciles, como 1 Juan 5 que veremos la próxima semana, y 1 Corintios 5. Usualmente si tiene el número 5 creo que es difícil, que hablan de la muerte por pecado, una muerte antes de tiempo. Y es que no te me escapas. Quieres pecar y pecar y pecar, ¿sabes qué? Mejor ven conmigo, no peques más. Y conozco y he llorado hombres así, jóvenes así, pero sé que dónde están ahora. Que el Señor les dijo, no peques más. Bueno, próxima semana, capítulo 5, me estoy adelantando. Regresemos entonces, nos falta poco nada para terminar. Quiero dejarte con una certeza. 1 Juan capítulo 4 abre con la advertencia de los anticristos. Luego en el 15-14 nos dice esto hermosísimo de la Trinidad. Confiesa. Pero yo los dejé con una duda un poquito pesada la semana pasada y no quisiera irme sin leer el verso 17. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza el día de juicio. Pues como Él es, así también somos nosotros en este mundo. El amor, o verso 18, en el amor no hay temor. Repite conmigo, en el amor no hay temor. Repite después de mí, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo. Y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Estos anticristos quieren sembrar temor en ti. El que siembra temor en ti, enseñando una enseñanza diferente, tal vez te logre sacudir. Ahora, ve que no puede sacudirte y dice, voy por tus hijos. Y ayer hicieron una pregunta espectacular y hemos conversado también contigo esta pregunta. Y por ahí está Julio también. Ayer hizo una pregunta válida. ¿Qué hay de la conversión de mis hijos? Dijeron. Hombres preocupados por la conversión de sus hijos. Gloria a Dios. Es una duda completamente genuina
de un hombre que acaba de entregar su vida a Cristo o hace unos años o hace poco o ya tiene algunos años caminando con Cristo. Totalmente genuina. Y voy a honrar a un hombre que está aquí presente, pero antes de honrarle, quisiera leer este texto de tal forma que te quede claro. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué necesitas tú? Primero tú y luego en favor de los tuyos. El perfecto amor de Dios en ti. Si tú tienes ese perfecto amor de Dios en ti, ese perfecto amor de Dios, ¿qué va a echar? Esas dudas, esos temores. Sí, pero es que tú no entiendes. Tengo años sin hablarle a mis hijos de Cristo. Ya están grandes. Eh, 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 eh. ¿Qué necesitas? Llenarte de ese perfecto amor, es decir, tiempo con el amor perfecto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que te han acogido, que te han incluido en esa relación de amor perfecto. Y entonces cuando lleguen tus hijos a tu casa, así hayan ya salido de casa, así ya sean grandes, ¿qué van a encontrar? Se van a encontrar con el perfecto amor que tú tienes. Claro que si arruinas el momento y empiezas, no, he hecho esto, o míralo de acá, y reprendes y regañas, pues no van a ver nada. Pero cuando un hijo que ha salido de casa regresa a casa es porque está en problemas. O le falta algo, o necesita algo. O tal vez es el día del padre. Asegúrate que se encuentren con ese perfecto amor que echa fuera tu temor también. Que el encontrarse contigo sea un alivio para ellos. Llega a ser como Juan, un abuelito sabio, que solo con verlo te necesitaba. Sí, pero te he hecho tanto daño y te he decepcionado, papá. Ya estás perdonado. ¡Qué alivio! Ese perfecto amor. Ese perfecto amor. La Biblia, un abuelito sabio también, el apóstol Pablo en Corintios nos compara con vasos. Voy a usar una botella porque es la que tengo a disposición. Si tú llenas esa botella de perfecto amor o ese vaso del perfecto amor es lo que vas a dar. Si tus hijos están en casa, ¿de qué debes llenarles tú? Yo amo a Dios, te enseño a amar a Dios. ¿Y qué resultado va a dar? Su confesión. La confesión de fe, verso 15. Todo aquel que confiesa que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y no puede ser de otra manera. Tengo que honrarte, perdóname. Pero entre nosotros tenemos un misionero a quien admiro, una pareja, mejor dicho, de misioneros a quienes admiro. Realmente el Señor me los ha concedido para siempre. En la eternidad compartiremos alabanza juntos con el Señor y glorias de un trabajo en equipo que yo no lo merezco. Tomás y Nancy, ustedes los conocen muy bien. Y yo sé que tienen también los mismos temores por sus hijos que todos los demás, pero tienen un testimonio de fe, tanto a Álvaro como a Ilse. Los hemos visto aquí jugar, crecer, dirigir. ¿Dónde está Ilse hoy? ¿En Chile aún? ¿Qué está haciendo? Sirviendo al Señor. ¿Dónde lo aprendió? De ustedes dos. ¿Por qué Ilse ama a Dios? Porque ustedes depositaron en Ilse ese amor perfecto que ustedes recibían de Dios y se lo daban. Y nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para empezar. Mientras haya vida. Mientras haya vida. Y por eso nos vas a ver incluso en el lecho de muerte, cuando hay personas familiares queridísimos. Yo soy de esos que cuando me entero que alguien está por fallecer, voy, corro y les digo, es hora de ponerse a cuentas con Dios y le llevo ese amor perfecto. Solo una vez, en el lecho de muerte alguien me dijo, no, no me interesa. Solo una vez. Todas las demás veces, la sola expresión es hora de ponerse a cuentas con Dios en el lecho de muerte.
con desesperación decían, sí, te estaba esperando. Es decir, mientras tengas vida, empieza. Llénate del amor que echa fuera todo temor. Brinda ese amor que echa fuera todo temor y ten paz. Satanás no puede tomar lo que no le pertenece realmente. Dile, ora conmigo por tus hijos, por los tuyos, por aquellos que aún no han llegado a Cristo en tu casa. Vamos a orar juntos. Señor Jesús, desesperadamente te pido por este familiar mío y piensa en su nombre. Y tal vez tú eres ese familiar y fuiste invitado y llegaste hoy. Así que te doy esta oportunidad de decirle al Señor, quiero hablar contigo, Dios. Me interesa ese amor perfecto. Pero tú como padre, como hermano, como hijo que está orando por la conversión de aquellos, te entrego a mi familia, Señor. Quiero esa paz del apóstol Juan, esa certeza del apóstol Juan, que en el día de juicio él sería juzgado por los méritos de Jesús y no por los suyos. Que en el día del juicio tú lo recibirías con un abrazo de amor perfecto, una vida sin temor. Eso también lo pido por mis hijos, por mis familiares que tanto amo. Dame esa oportunidad de llenarme de tu amor perfecto para dar ese amor perfecto a los míos. Y dame ese punto de encuentro perfecto donde ellos confiesen a Jesús como el Señor de sus vidas. Descanso en ti. Amén y amén. Cierto, hay premios al final, al final. Ok, en esa misma comunión que tenemos en este momento, vamos a tomarnos 7 minutos para orar los unos por los otros.